Hola, ¿qué tal, queridos followers? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí un lunes más en nuestro canal de YouTube, donde os acercamos todo lo relacionado con el estándar CANX, y en esta ocasión vamos a hacer un tutorial un poco especial, aún sabiendas que ya habíamos hecho unos tutoriales de los dispositivos que vamos a ver hoy. Os explico. Últimamente estamos teniendo muchas preguntas a nuestro correo electrónico a info@icanexschool.es sobre X1 y S1 del fabricante Gira. Nosotros tenemos unos tutoriales en nuestro canal donde explicamos y hablamos sobre estos dispositivos, pero han salido muchas preguntas que, bueno, están fuera de lo que os mostramos en esos tutoriales. Por este motivo, hemos querido invitar a Esteban Callejón, que es el responsable técnico de Gira en España. Bienvenido, Esteban, ¿qué tal? Otra vez aquí con Hola nosotros. Antonio, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues queremos con Esteban que hacer un mini curso, hacer una saga de tutoriales donde podamos ver en detalle, de principio a fin, este X1 y S1 para que podáis ser totalmente autosuficientes cuando adquiráis alguno de estos dispositivos y no tengáis que pasar o bien enviando a nuestro correo electrónico consulta o incluso llamando al fabricante para que podáis correr más, avanzar más, ser más rápido a la hora de poner en marcha vuestro dispositivo. Entonces, Esteban no va a dar aquí una masterclass sobre estos dispositivos, lo hemos puesto entre la espada y la pared para que podamos tener una mañana con él aquí grabando estos tutoriales. Y estoy completamente seguro que vamos a aprender muchas cosas interesantes de estos dispositivos. Nosotros también aprenderemos seguro, veremos cosas que no conocíamos. Y de eso se trata. Se trata de que aquellas personas que quieran implantar X1 y S1 en sus instalaciones lo puedan hacer totalmente fácil con nuestra saga de tutoriales. Así que nada, Esteban, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Sois uno de los fabricantes que siempre os pedimos algo de colaboración, de tal. La verdad que chapó, porque siempre estáis ahí. Y bueno, te dejo la palestra para que a tu ritmo, como tú consideres, yo te iré lanzando preguntas. También te advierto que Carlos, mi compañero Carlos, no ha podido estar a primera hora, pero me consta que va a entrar ahora, conforme vaya la sesión, entrará Perfecto. porque tiene algunas preguntas que hacerte también, Carlos, para ti. Y nada, te lo dejo, que comparta ya escritorio y podamos comenzar el tuto sobre X1 y S1 del fabricante Gira. Adelante. Perfecto, gracias Antonio por contar con nosotros siempre. Vamos a empezar con la formación. Si os parece, vamos a compartir la presentación y comenzamos. Vamos a empezar por nuestro servidor X1. Gira tiene dos servidores, uno para instalaciones muy grandes tipo hotel y el X1 pensado más para vivienda convencional. En el 90% de nuestros proyectos podemos encajar el X1 perfectamente. ¿En qué proyectos elegiremos un X1 y no elegiremos un home server? Para proyectos donde tengamos no más de 2.500 direcciones de grupo. El X1 de fábrica viene con 1.000 direcciones de grupo, pero tiene disponibles dos updates, una de 1.000 direcciones de grupo y otra de 500, por lo tanto podemos llegar hasta 2.500. Son bastantes direcciones de grupo. Nosotros hemos hecho casas muy grandes, villas con X1. En principio, a no ser que sea un proyecto tipo hotel, tipo así, algo muy grande, en ese sentido, generalmente no hay una limitación real. También podemos elegir otro servidor porque necesitemos gráficas de consumo, gráficas de temperatura. Por el momento X1 no da esa posibilidad. Comunicaciones IP avanzadas. El X1 sí que tiene comunicaciones IP, por ejemplo, hablamos por Modbus TCP, hablamos por UDP, hablamos por TCP, pero es verdad que el home server trata mejor este tema y es un poquito más completo que el X1, aunque ya digo que el X1 sí que tiene soluciones. Y visualización personalizada. El X1 es una visualización preconfigurada, estéticamente muy chulo, generalmente a la gente le gusta y le parece cómodo y ágil, pero es verdad que estás limitado al diseño que propone el fabricante. En este caso, el home server sí que permite una visualización personalizada. A partir de ahí, el integrador, siempre que el cliente se lo pague, puede hacer todo lo que necesite, ¿vale?
Características del X1, pues más de 250 funciones porque cuando hemos dicho que teníamos disponibles updates, las updates, además de añadir direcciones de grupo, te añaden funciones. Funciones son cada uno de los botoncitos que tenemos en la presentación, en la aplicación, es una función. Por lo tanto, tendremos 250 funciones de fábrica, y podemos añadir otras 250 y otras 125. Por lo tanto, podemos llegar hasta 625 funciones. Por lo tanto, bueno, ya os he comentado antes que para casi todos los proyectos es una opción más que válida. Cada función puede hacer switching, dimming, persianas, cámaras IP. Podemos ver las cámaras IP en la propia aplicación. Termostatos de clima, de calefacción. Control de RGB, control de tuneable white, ¿vale? Para el control del color de la iluminación. Audio KNX, es decir, cualquier sistema de audio que sea compatible con KNX podemos integrarlo, y además nos integramos de forma nativa con Sonos, ¿vale? Simplemente poniendo la IP y de una forma muy sencilla enlazamos con Sonos. Además tenemos 50 temporizadores con 10 configuraciones cada uno, ¿vale? Temporizadores para que el propio programador te haga programaciones que no son accesibles por el cliente, y además el cliente en cada una de las funciones siempre tiene disponible el reloj de programaciones horarias. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, el propio cliente se va a poder configurar pues, la luz de la terraza, encienda a tal hora o encienda cuando se ponga el sol, lo que considere, ¿vale? Luego 50 escenas con 64 configuraciones cada uno. Es decir, que nosotros podemos hacer 50 agrupaciones de escenas, es decir, elegir la iluminación que hay en el salón, y dentro de la iluminación que hay en el salón 64 configuraciones. O sea, otra escena sería pues todas las luces de la casa, con las persianas, lo que sea, ¿vale? Entonces tenemos 50 configuraciones y 64 elecciones de lo que queremos que hagan esos elementos. Módulos lógicos integrados, evidentemente el servidor tiene la capacidad de hacer lógicas y tiene 35 módulos, diferentes módulos. Cuando lleguemos a ese paso ya os enseñaré las opciones que tenemos, y además podemos descargar desde la App Shop módulos nuevos. Algunos son gratuitos y algunos son de pago. Cuando dices módulos, cuando dices módulos, ¿qué dices? ¿Ya bloques hechos de hacer cosas? Correcto. Bloques hechos, que ya, por ejemplo, el bloque de OR, el bloque de AND, el bloque de inversión, el bloque de suma, resta, ¿vale? Hay 35 bloques. Vale, entonces te refieres a puertas que puedes utilizar, puertas lógicas que puedo utilizar. Yo que creía que te referías a, por ejemplo, para hacer un cálculo de la posición del sol, eso es un número de puertas hechas que forman un bloque. Creía que se te refería a eso. No, tú te refieres a que puedes colocar una lógica de hasta 35 puertas lógicas. No, me explico. No me he enterado. Perdón, Antonio. O sea, existen 35 módulos en el apartado de lógicas. Existen 35 módulos. Uno es el de OR, otro es el de AND, otro es el de saber la posición del sol. 35 módulos creados. Y ahora, todos esos módulos creados los podemos utilizar dentro de la lógica que nosotros creemos. Ah, vale. ¿Y tenemos alguna limitación en el número de esas? Hay una limitación de memoria usada, ¿vale? Hay como un semáforo donde te dice la memoria que tú, haciendo lógicas, vas utilizando. Perfecto. Yo aún no conozco a nadie que la haya utilizado. No te sé decir cuántas lógicas podemos hacer. Porque claro, una cosa es hacer una lógica sencilla y otra cosa es hacer una lógica compleja. No te sé valorar hasta dónde podemos llegar. Ya te digo, no conozco a nadie. Pero hay un indicador, ¿no? Hay un indicador, como tú dices, que tú sabes que ya vas diciendo, oye, que me queda mucho, que me queda poco, ¿qué tal? Eso es. Pero ya te digo que en principio no tenemos una limitación que nos pueda molestar, ¿vale? Okay. Luego tenemos el acceso remoto seguro mediante S1, ¿vale? El módulo que explicaremos en otro capítulo es el módulo S1, que es el módulo de acceso remoto seguro para poder acceder remotamente a mi vivienda sin necesidad de abrir ningún puerto en la vivienda, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues ya sabemos todos los problemas que ha pasado en el mundo KNX con el tema de apertura de puertos y demás. Este módulo soluciona todos esos accesos inseguros
o posiblemente inseguros, ¿vale? Además de esta solución, evidentemente el propio servidor, sin necesidad de tener el S1, tiene su propio servicio de DNS gratuito. En este caso sí que habría que abrir el puerto, ¿vale? No es tan inseguro como abrir el 3671, porque en este caso, si abres solamente el puerto 4332, que es el que necesita para que la aplicación vea el servidor, en este caso sí que esa comunicación iría cifrada porque tú tienes que poner un usuario y contraseña, a diferencia del 3671, que al final era un puerto que no te pedía ningún tipo de usuario y contraseña, ¿vale? Entonces, no es la mejor práctica abrir puertos, pero en este caso es un puerto abierto donde necesitas unas credenciales. Por lo tanto, no sería tan dramático como el otro caso. ¿Vale? Luego tenemos el servidor OpenVPN integrado en el propio X1. Esto es para poder programar el X1 de forma remota. Si yo no tengo el S1 y quiero reprogramar, soy el integrador y quiero reprogramar la programación de mi cliente, la única forma que tendría sería que yo tenga instalado el OpenVPN en mi ordenador y me pueda conectar mediante VPN al X1. ¿Vale? Por lo tanto, también sería una opción gratuita, porque el OpenVPN es un software gratuito y lo podríamos hacer perfectamente, abriendo los puertos correspondientes. ¿Vale? Sí, pero estoy viendo que si no quieres que te duele la cabeza y se fluya todo más rápido, píllate un S1, tío. Nosotros siempre lo aconsejamos, ya no solo por un tema de seguridad, sino por un tema de practicidad. Claro. De verdad, y los integradores que lo prueban generalmente repiten porque es tremendamente fácil. O sea, simplemente das de alta el equipo en la nube y a partir de ahí lo pones en DHCP, lo conectas al equipo, al proyecto físicamente, o sea, al cable UTP y alimentación y a funcionar. Entonces, generalmente la gente suele tirar por ahí, pero evidentemente pues hay proyectos donde no te entra el S1 por un tema de precios o lo que sea. ¿Vale? Luego tenemos encriptación TLS entre la APP y el X1 y entre el GPA y el X1, por lo tanto, es lo que decíamos antes, ¿no? Aunque podamos abrir puertos para esta comunicación, pues evidentemente es una comunicación encriptada, ¿vale? El equipo te hace de KNX Interface, todos nuestros equipos IP te dan la opción de KNX Interface. No confundamos KNX Interface con IP Router, ¿vale? El KNX Interface simplemente es como la antigua conexión USB, simplemente que va por IP. Simplemente sirve para programar KNX desde el X1. Programación offline, podemos desarrollar todo el programa y cuando lo tengamos acabado volcarlo al equipo. Sí que no tenemos la posibilidad, que alguna vez nos lo han preguntado, de simulación, ¿vale? Yo no puedo programar y simular antes de volcar. Tengo que tener físicamente el equipo para poder probar. Sí que en la parte de lógicas tenemos simulación, ¿vale? Que es una cosa que está bastante bien y bastante cómodo, pero no podemos simular el proyecto completo. Sincronización con Alexa y Google Assistant, siempre que tengamos el S1, podemos integrar todo lo que tengamos creado en el X1, nos aparece directamente en Alexa y podemos interactuar con ello, ¿vale? También con IFTTT, ¿vale? Donde nos va a permitir actuar sobre la conga o actuar sobre una cámara o lo que el mundo IFTTT te permita siempre que tengamos ese uno, ¿no? No olvidemos que necesitamos el otro equipo para que sea el servicio completo. Cámaras IP, podemos acceder al formato de vídeo H264 o MJPEG, por lo tanto son formatos que generalmente son los habituales dentro del mundo de las cámaras IP. Integración con Sonos, desde hace un par de años ya el X1 está certificado con Sonos y trabaja con la aplicación S1 y S2, ¿vale? La antigua y la nueva. Lo que os comentaba antes es tremendamente sencillo, simplemente le pones la IP del equipo de Sonos y a partir de ese momento interactúas con el equipo, ves las carátulas del equipo, ves las playlists que tienes integradas en la aplicación de MySonos. Está realmente bien y realmente cómodo. Y evidentemente luego, a partir de que tenemos una función con Sonos,
en los datos internos, que luego veremos cómo acceder, te aparecen la posibilidad de interaccionar con todo lo que necesitemos, play, stop, avance, retroceso, ¿vale? Con los datos internos. Por lo tanto, tendremos un control completo de esa zona de audio. Integración con audio KNX, cualquier equipo de sonido que tenga integración con KNX vamos a poder integrarlo. Tenemos una función donde aparecen, no sé, como 20 objetos para que tú relaciones pues, el play, el pause, playlist, carátula, ¿vale? Toda la información que se vaya compartiendo. Luego tenemos la posibilidad de que las pantallas de gira G1, las pantallas de gira de G1 son pantallas de 6 pulgadas, de vidrio, una solución muy elegante. Antiguamente las utilizábamos dentro del ETS y hablábamos KNX, que actualmente también hay esa posibilidad, pero desde que pueden ser clientes de X1, en el 95% de los casos la gente lo que hace es programar el X1, el servidor, para que tú tengas la aplicación en el móvil, y la misma programación, exactamente la misma, te sirve en el G1. Por lo tanto, una casa con 5 pantallas, con una programación tienes todo el sistema programado, tanto la aplicación como las pantallas. Evidentemente, luego tienes diferentes usuarios que tú puedes poner, que la pantalla del salón tenga diferentes funciones, en la pantalla principal, diferentes funciones que la pantalla de la suite, ¿vale? O sea, que no tienen por qué ser todas las pantallas iguales. Por lo tanto, eso es una solución que la verdad es que no funciona muy bien y la gente la verdad es que lo agradece. Simulación de presencia integrada en el servidor. Simplemente tenemos que dejar que el sistema grabe durante 7 días y a partir de ahí elegimos los elementos que queremos que afecten a la simulación de presencia. Evidentemente, simulación de presencia no tiene sentido que actúe sobre toda la casa, pues actuaremos sobre los elementos que se vean desde la calle para que tengamos esa sensación de simulación de presencia. Graba automáticamente 7 días y a partir de ahí, cuando la utilicemos, repite el día que toque. Pues si estamos a martes, repite el martes pasado. Previsión meteorológica simplemente es una función que le pones la situación geográfica que tienes y te dice pues la previsión meteorológica de Córdoba, el de hoy y de los próximos días, ¿vale? Multiusuario, varios proyectos en la app. En la app tú puedes tener la casa habitual y la casa de la playa en la misma app. Parece lógico, pero los primeros meses no lo teníamos, que sacamos la X1 y es... Para personas que se dedican a tener pisos de alquiler, viene genial porque podría tener todas sus 2, 3, 4 pisos en régimen de alquiler, tipo pisos turísticos, los puede administrar todo ello desde la misma app, es muy cómodo. Sí, puedes tener todos los pisos que quieras. En el caso, por ejemplo, nuestro, ¿no? Que somos programadores y tal, pues lo típico, tienes diferentes proyectos que estás desarrollando, pues los tienes varios proyectos en la app sin ningún tipo de problema. Y luego los perfiles de usuario, que es lo que te comentaba, que te permite cada uno de los usuarios que tengan diferente visu. Pues, por ejemplo, incluso podrías tener que diferentes móviles tengan diferentes visualizaciones. No sé, no es tan habitual. Generalmente las aplicaciones queremos que lo vean todo, pero imagínate que tú quieres que tus hijos no vean todo lo que hay en la casa, solamente los 4 botones principales. No es tan habitual, pero en las pantallas sí que es bastante habitual que tú no quieras que salga lo mismo en la pantalla de la cocina que en la pantalla del salón, ¿vale? Entonces eso lo tenemos solucionado. Perdón, me he saltado. Hasta 1000 puntos de datos, ya os comento de fábrica, se pueden ampliar hasta 2500 y el home server tiene 65.000. ¿Vale? Lo que os decía de que la limitación del X1 en ese sentido no la tiene nuestro servidor más grande. Y luego 450 puntos de datos internos, que el home server tiene hasta 400.000. ¿Vale? Pero ya te digo que en el 90% de los proyectos, 95% de los proyectos, el X1 es un equipo que no funciona perfectamente. X1 en grandes proyectos, aquí explica simplemente lo que hemos hablado antes, la ampliación de 1000 puntos de datos y 250 funciones, que serían 250 euros más, y 500 puntos de datos, que son 500 direcciones de grupo, con 125 funciones, 125 euros más. Por lo tanto, podemos llegar a 625 funciones y 2.500 puntos de datos. Por lo tanto, en ese sentido,
lo tenemos más o menos solucionado. Pero una cosa, para pasar al siguiente escalón, ¿solamente pagas la licencia de 250 o tienes que pasar antes por la licencia de 125? Puedes elegir, o sea, puedes comprar una de cada. Tú puedes comprar una y una, o solamente la de 125 o solamente la de 250. Lo que no puedes comprar es dos de 250 o dos de 125. Ah, vale, pero es decir, si yo quiero tener... Ah, claro, primero tengo que comprar la de 125, veo si me quedo corto y después me voy a la de 250. Lo puedo hacer. O compras primero 250 y luego 125. O sea, el orden no, simplemente que tienes que puedes comprar solamente una de cada. Una de cada, ok. ¿Vale? La pantalla como cliente de X1, hubieron novedades más o menos recientes en los últimos meses. A partir de esa novedad, a partir de esa actualización, la pantalla, la G1, puede tener la temperatura interior y exterior en la barra superior de la pantalla. Está disponible el dato del sensor de proximidad. La pantalla tiene un sensor de proximidad que cuando te acercas se enciende. Ahora, a partir de este momento, lo tenemos disponible, por ejemplo, para que cuando te acerques a la pantalla, además de encenderse la pantalla, te lance una escena o te encienda la luz de la estancia o lo que consideres. Disponible la gestión del LED multicolor. La pantalla tiene un LED multicolor y tenemos disponible esa gestión para, por ejemplo, hacer un semáforo del precio de la luz, para hacer una indicación de la calidad del aire, Esteban, de la calidad del aire, que el CO2 de la habitación está tal y se pone en rojo. Por ejemplo, yo tengo puesto que cuando hay excedentes solares de la generación de los paneles solares, pues me enciende un LED azul y así ya sé si tengo excedentes, puedo gastar o encender la lavadora o lo que considere, ¿vale? Sensor externo de temperatura, lo tenemos disponible. Hasta este momento, el sensor externo en la G1 le puede integrar un sensor de temperatura, ¿vale? Que generalmente a nosotros no nos hace falta porque todos nuestros push sensors tienen sensor de temperatura, pero en el caso de que no tengan nuestros push sensors, se le puede poner un sensor de temperatura a la G1. Hasta este momento lo teníamos disponible solamente cuando la pantalla trabajaba como KNX, ahora también lo tenemos disponible trabajando como cliente de X1. Puedes bloquear la G1 mediante un punto de datos, eso está muy bien en sitios públicos, por ejemplo, pues imagínate que lo pones en un sitio donde la gente puede acceder a la G1 y bloqueo la G1 hasta que yo le dé el acceso, ¿vale? Entonces la gente tocaría y no haría nada. Visualización de mensajes en pantalla, tenemos pop-ups que cuando hay una alarma de fuego, una alarma de intrusión o lo que sea, aparece un pop-up hasta que tú lo validas. Y luego tienes una serie de datos relacionados con el sistema de videoportero. Nuestra pantalla, además de ser la pantalla, digamos, de control domótico, también le podemos integrar el videoportero de gira y videoportero SIP, ¿vale? Videoporteros SIP que sean compatibles. Por lo tanto, tenemos disponibles una serie de datos, por ejemplo, para activar y desactivar el mute del videoportero, para saber cuándo me están llamando, para bueno, pues, incluso forzar una llamada yo a la placa de la calle, una serie de posibilidades que antes no teníamos y ahora desde los datos internos del GPA podemos interactuar con todos estos elementos. Una de las cosas que más ha trabajado Gira en los últimos tiempos con el X1 es la posibilidad de que el cliente tenga la máxima autonomía con su sistema. Es decir, no sé en vuestro caso si os ha llegado esas peticiones, pero nosotros de vez en cuando nos machacaban un poco en el sentido de que no, pero es que claro, si pones KNX, siempre dependo del integrador, siempre dependo de que el integrador venga para cualquier cambio y tal. Evidentemente, el integrador va a seguir siendo necesario para según qué cosas, pero lo que consigue la aplicación con los últimos cambios que hemos hecho es que el cliente pueda customizarse completamente la aplicación, incluso crearse él propiamente escenas desde cero, ¿vale? Entonces,
Eso, hay clientes que no lo valoran, hay clientes que por muchas posibilidades que tú le pongas no lo entienden o no quieren entenderlo, no les gusta la tecnología, pero es verdad que hay un perfil de cliente más, más tecnológico, que sí que le gusta, pues como si yo comprase el sistema, ¿no? Pues a mí me gustaría toquitear, ¿vale? Te voy a decir una cosa, Esteban, aunque sea tirar piedras en mi tejado, pero yo tengo que reconocer que la gente, cuando monta un sistema, lo que no quiere es que para cualquier cosa de nada tenés que llamar al integrador y pasar por caja. Sí, porque sí, cualquier creatividad, cualquier cosa que al cliente le guste o que quiera hacer con un sistema que ya ha pagado, ahora resulta que para cualquier tontería, como no lo tengo inicialmente, ahora tengo que llamar al integrador y me va a cobrar la visita, la programación y tal. Entonces, el hecho de que el cliente, una vez que tú ya hayas montado el proyecto, tenga la oportunidad de poder hacer configuración y hacer cosas para poder hacer el funcionamiento de su propio sistema por el que ha pagado, es decir, que ha pagado esos dispositivos. Es decir, yo creo que el hecho de aquellas personas que piensen que esto es un error, creo que es un error el que piensen así, porque le hacen un flaco favor al sistema. Es decir, tú cuando le montas un sistema a alguien, tiene que tener todas las posibilidades. No ahora vas a pasar por caja para cualquier cosa. No, porque al final vendes uno y no vendes más. Ya la gente... Al final, Antonio, lo que tú y yo pensemos es insignificante. Lo que importa es lo que hay en el mercado. Y en el mercado hay sistemas que proponen esas cosas. Y o te adaptas o te quedas fuera de juego. ¿Entiendes? Entonces, todos tenemos que un poco evolucionar en lo que el cliente nos demanda, ¿vale? Entonces, en ese sentido, una de las cosas que más nos pedían era el tema de poder crear escenas desde cero. Es verdad que nosotros ya teníamos la posibilidad, como existe en KNX, de cambiar las escenas. Es decir, una escena ya creada, si encendía tal luz al 10%, pues ahora yo quiero que la encienda al 50%. Eso ya era posible antes de esta evolución. Pero lo que hemos conseguido ahora es que el cliente desde cero, o sea, desde un día se levanta por la mañana y decide crearse una escena patio, ¿vale? La crea desde cero, elige los agentes que él quiere que afecten a esa escena y le dice el valor que quieren tener, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la única limitación que ahí va a tener es que si él quiere que además esa escena se vincule con el sistema KNX, en el sentido de si yo además quiero, o sea, esa escena la voy a tener en las pantallas y la voy a tener en la aplicación, porque está todo, digamos, comunicado. Pero evidentemente esa escena no tiene ningún tipo de relación con el pulsador que tengo para salir al patio. Ahí sí que vamos a tener que necesitar el integrador. Si en ese caso la escena que él se ha creado quiere que también funcione desde el pulsador KNX. Si eso no lo quiere el cliente, no necesita al integrador para nada. Si eso lo necesitase, evidentemente el integrador tiene que ir a volver a leer el programa le pone todo lo nuevo, digamos, que el cliente ha creado, y a partir de ahí él relaciona esa escena nueva con el punto de KNX y lo que tenga que hacer. Por lo tanto, evidentemente, siempre para cosas un poco más complejas, el integrador va a tener que interactuar, porque es imposible que el cliente final lo pueda hacer. Pero para cosas más sencillas, el cliente final es totalmente autónomo, ¿vale? Entonces, el tema de las escenas es un paso, yo creo que muy importante en ese sentido. Vuelvo a repetir, para ese 20% de clientes. Muchos clientes, por mucho que tú le expliques, no se van a creer nada. O sea, aunque se lo puedan hacer, van a llamar al integrador para que se lo haga en la aplicación, aunque él se lo pudiese hacer en la aplicación, ¿vale? Pero bueno, hay otro cliente que sí que demanda esto. Se pueden crear etiquetas NFC directamente en la aplicación. O sea, ellos crean una etiqueta NFC y a partir de ahí la relacionan con la encendida de una luz o de lo que sea, ¿vale? El cliente puede gestionar la interacción con luces Hue, ¿vale? De Philips, siempre y cuando tenga el puente de Hue, ¿vale? La pasarela de Hue, ¿vale? Puede crearse directamente la conexión. Simplemente selecciona que quiere crear una luz Hue,
y hay un proceso de teaching que dice, bueno, pues presiona el puente de Hue, ¿vale? y hace la interacción. Y podemos administrar, gestionar todos los temporizadores de la app. Yo como administrador puedo gestionar todos los temporizadores que yo he creado como usuario en cada una de las funciones, pues la luz de la terraza, la persiana, tal, ¿vale? Función de termostato, eso puede mostrar el set point y la temperatura real en el botón principal. Antiguamente, en la función de temperatura no aparecía el set point, tenías que entrar dentro para verlo, ¿vale? Ahora aparece en el propio botón. Se puede mostrar la temperatura exterior e interior de la barra del medio superior, como hemos visto en la G1. A partir de este momento, en la barra de arriba aparecen las temperaturas. Las coordenadas GPS, que son importantes para que el sistema sepa cuándo sale y se pone el sol, ¿vale? Evidentemente, para sistemas más complejos necesitamos una estación meteorológica,